Muy bien, muchísimas gracias. Damos la bienvenida también a nuestra audiencia virtual. Vamos a empezar esta presentación con Prosuco aquí en el Seminario de Acción Colectiva. Bienvenida, bienvenido. Iniciamos. Muchas gracias. Muy buenos días con todos y todas. Mi nombre es María Quispe y está aquí mi colega justamente Renato Pardo y vamos a hacerles la presentación de nuestra investigación que justamente ahora hemos abordado en estos últimos 3 años respecto de lo que son el empuje de las acciones colectivas para las transiciones agroecológicas, ¿no? Entonces, y ahora no quiere. No quiere. No da. Ya, ahora sí. Ahora sí. Siempre los Sí. técnicos. Gracias. Entonces, la presentación justamente nos va a dar la introducción del por qué hemos planteado la investigación, la metodología, los hallazgos y las conclusiones, ¿no? Debemos empezar indicando que Prosuco ha venido trabajando principalmente en la región del altiplano boliviano, la misma que se encuentra precisamente entre los 3.800 a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Y dentro de nuestro bagaje institucional hemos promovido, ¿no?, fuertemente este tema de lo que es el desarrollo de capacidades locales, a lo cual hemos llamado el modelo Yapuchiri. Un proceso de autoaprendizaje donde los agricultores están siempre continuamente aprendiendo, están experimentando en su parcela y compartiendo a otros agricultores sus hallazgos, y aquellos que reúnen habilidades comunicacionales pueden dar asistencia técnica local. Entonces, ese mapa que ven, por ejemplo, es el resultado justamente de una investigación de hacia dónde habían salido los yapuchiris. En el norte son los primeros yapuchiris que han ido saliendo a otras regiones del altiplano para inspirar a otros agricultores, y estos otros agricultores también inspirar a otros, ¿no? Hemos trabajado mucho el tema de diálogo de saberes sobre el tiempo y clima, y en eso hemos ido co-construyendo herramientas, por ejemplo, este tema de formularios para el tema del pronóstico del tiempo basado en indicadores naturales, pero también una herramienta que le hemos presentado en muchas ocasiones, que es el registro Pachagrama, una herramienta intercultural para registrar y evidenciar la variabilidad climática interanual e intraanual, ¿no? Ahora, a la fecha, tal vez hago un paréntesis, ya tenemos esta herramienta en formato digital y también estamos viendo justamente la prospección de escalarlo, no solo dentro de Bolivia, sino también entre Ecuador y Perú, ¿no? Hemos avanzado justamente hacia estas necesidades de cómo hacemos para mejorar la productividad, una investigación basada en la efectividad de los bioinsumos, precisamente en el cultivo principal que es papa, ¿no? Y esto lo hemos impulsado a través de la raíz. Pero después de esa investigación justamente nos surgió, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con esos resultados? Esos resultados han sido del conocimiento de las comunidades, han sido presentados por los agricultores investigadores a sus pares dentro de sus asambleas, y fruto de ese proceso, por ejemplo, en Chigani Alto, ¿no?, se ha dado la construcción de un centro artesanal de bioinsumos con participación de la comunidad. Pero eso no podía quedar ahí. Entonces, este tema de cómo vamos impulsando la agroecología, pero ya como una propuesta hacia adelante con la comunidad. Entonces, había una apertura social. Habiendo esa apertura social es que hemos decidido cómo impulsamos con más fuerza las transiciones agroecológicas más allá de las parcelas, ¿no? Es decir, pensar en el territorio comunal y no solo en las parcelas, pero también cómo podríamos empujar esto a través de las acciones colectivas. En la región andina, en las comunidades, ya hay acciones colectivas tradicionales, las que les han permitido justamente poder interactuar con su entorno, pero que lo que queríamos saber era si habían otras acciones colectivas, ¿no? En el tema de las transiciones agroecológicas hay bastante discusión, hay avances, ¿no?, desde justamente varios autores, ¿no?, Glisman, Titonel, nos dicen que son desafíos, que es multiescalar, ¿no? No solamente ver la parte productiva, sino hay que ver la parte social, la parte política, ¿no?
Han hecho esfuerzos como FAO con TAPE, con los 10 principios, la HLP con 13 principios, ¿no? Pero también hemos interactuado con la Universidad de Vermont y recientemente han sacado un ciclo de que para hacer las transiciones agroecológicas se deben cumplir 3 fases. Una que es de diagnóstico justamente, otra que es de la priorización y planificación y una tercera que es la implementación e interpretación, ¿no? Pero además, las acciones colectivas, de acuerdo a Ostrom y Pinzón, son claves justamente para gestionar los bienes comunes en las prácticas comunitarias, ¿no? Pero también a esta revisión hemos articulado e integrado este tema de la racionalidad andina, ¿no? Para ver justamente con esa perspectiva. Entonces, ¿qué es la racionalidad andina? Justamente es una lógica interna que tienen los sistemas sociales andinos para poder interactuar, para poder complementarse y para poder relacionarse, ¿no? A lo que llamamos nosotros la reciprocidad, ¿no? No es simplemente una reciprocidad social entre personas, sino es una reciprocidad justamente con el entorno, con el ambiente, en términos de valores, principios, ¿no? Entonces, esta visión se conecta con el territorio, no solo con las parcelas, ¿no? Entonces, el territorio no es solamente un espacio físico. Entonces, el planteamiento de la investigación fue cómo influyen las acciones colectivas, las tradicionales y las emergentes, precisamente en las transiciones agroecológicas del territorio comunal y de las parcelas. ¿Cuáles son esos cambios de actitud? No solamente en términos de prácticas agroecológicas, sino también en términos de los tomadores de decisión de las comunidades y otros actores. El cambio de actitudes. Entonces, la investigación, si bien nosotros estamos trabajando en varias comunidades en el altiplano, hemos enfatizado la investigación en 3 comunidades, ¿no? Una que está en el norte, en el altiplano norte, cerca del lago Titicaca, que es la comunidad de Chigani Alto, ustedes pueden ver, está entre 3.980 a 4.214 metros sobre el nivel del mar. Su principal cultivo, papa, tienen granos, forrajes, pero también tienen pequeños huertos y la producción es a secano, a excepción de los huertos que accedían a un sistema de riego bastante reducido, ¿no? Tienen vacunos, tienen ovinos, ¿no? Y sus principales problemas están por este tema de la variabilidad climática, heladas, granizadas, sequías, ¿no? La otra comunidad está en el altiplano centro, justamente es la comunidad de Villa Anta, ustedes pueden ver el paisaje, ¿no? Está entre 3.840 y 3.910 metros sobre el nivel del mar, papa, quinoa, cañagua, a diferencia de Chigani, cebada, grano y forraje, todo a secano, ¿no? Tienen vacunos criollos, pero justamente para poder obtener ingresos, ¿no? A través de la leche y la transformación a quesos. Peligros, heladas, sequías y granizadas. Una tercera comunidad nos demandó ser parte de este proceso y justamente es una nueva que tenemos, es Cebollullo, está justamente en la región de los valles interandinos, a 60 kilómetros de la ciudad de La Paz. Es un sistema que se encuentra entre 2.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sus principales cultivos son hortalizas, cebollín, que es su cultivo estrella, lechuga, flores, ¿no? Frutas, ¿no? Y tienen un sistema de riego, ¿no? Y sus principales amenazas, fuera de lo que es de las otras 2 comunidades, es más bien plagas y enfermedades. Entonces, ¿cómo abordamos justamente la investigación? Nos hemos trazado 2 conceptos, transiciones agroecológicas y acciones colectivas, ¿no? Hay una definición conceptual de ambos, pero para nosotros, ¿qué es lo que íbamos a observar durante el proceso de investigación? En transiciones era ver justamente cómo las familias, qué es lo que priorizaban, qué principios aplicaban justamente para poder gestionar los recursos de su territorio y en sus parcelas, agua, suelo, agrobiodiversidad, cobertura. Y para ello, lo que queríamos comprender justamente era cuál era la comprensión local de la agroecología. La agroecología lo manejamos como discurso en el área técnica, en las conferencias, seminarios, políticas, etcétera, pero ¿cuál es la comprensión de las comunidades de los agricultores? Para eso
hemos aplicado una encuesta, ¿no? Luego queríamos conocer el estado de situación de la salud de los recursos, justamente. Para ello hemos aplicado un diagnóstico territorial participativo, hemos empleado 19 indicadores tomados justamente de un proceso que ya habíamos participado con OBIS 21, que es un grupo que ha trabajado una batería de indicadores justamente para evaluar la salud de los territorios y aplicable también, ¿no? Hemos recolectado los datos a través de un Survey 1, 2, 3 para poder mapearlo y presentar los resultados en mapas semaforizados a los agricultores. Luego era justamente ver cuál era ese plan de acciones, de principios agroecológicos, qué priorizan, por qué deciden las familias justamente por esas prácticas, ¿no? Hemos tenido un proceso de talleres participativos para observar, ¿no?, este tema de por qué seleccionaban las prácticas agroecológicas y de ese proceso también cómo emergían este tema de agendas de investigación de las redes de agricultores e investigadores. Y para las acciones colectivas lo que requeríamos saber era cómo funcionaban esas iniciativas conjuntas que priorizan los agricultores para promover las transiciones agroecológicas. Entonces nos interesaba saber cómo se configuraban estas acciones colectivas, las tradicionales o las emergentes, para empujar las transiciones agroecológicas. ¿Cuáles eran esos mecanismos de coordinación colectivos o formas de cooperación, los cambios de actitud versus las motivaciones y las tensiones sociales, los conflictos y los acuerdos? Entonces este proceso justamente nos ha llevado a trabajar el tema de talleres participativos, estructuras semiestructuradas y principalmente observación participante. Los hallazgos. Bueno, aparte de las características de estas comunidades, ¿no?, Chigani, Alto y Villanta tienen solamente un ciclo de producción, principalmente a secano. Pero las parcelas justamente de los agricultores, por ejemplo en Chigani promedio 554 metros cuadrados, pero la más pequeña 150 metros cuadrados y el que tiene más está por los 1.300 metros cuadrados, que son principalmente familias antiguas, ¿no? Hay una organización emergente, que es el CIPCHES, el Centro de Innovación en Bioinsumos de Chigani Alto, que tiene 35 socios, 22 mujeres, 13 hombres, cuya edad promedio está 48 años. Villanta, en este territorio las parcelas son un poco más grandes, promedio está más de los casi 3.500 metros cuadrados, mínimo manejan 1.200 metros cuadrados y máximo 5.000 metros cuadrados, ¿no? Otra organización emergente, APROLAVA, que es la Asociación de Productores Agroecológicos y Lecheros de Villanta, con 25 socios, 14 mujeres y 11 hombres, con una edad promedio de 57 años, ¿no? Cebollullo, ¿no?, se caracteriza por una agricultura intensiva para mercado. Tienen 2 a 3 ciclos de producción al año, tienen un sistema de riego, ¿no? Sus parcelas están en ese promedio de 900 metros cuadrados, entre 150 hasta 3.500 metros cuadrados. Perdón, hay algo que no les comenté, pero por ejemplo en Chigani Alto son en la comunidad 96 afiliados, jefes de familia, pero el 48% son residentes. En Villanta el 50% de sus 130 afiliados, pero en Cebollullo, que tiene también 150 afiliados, solo 15% son residentes, ¿no? Entonces hay un grupo interesado y organizado que el que ha demandado ese número de agricultores, 53, y la edad promedio está entre los 43 años. Entonces, cuando hemos hecho la encuesta de si conocían la palabra agroecología, el 81% nos ha dicho que sí lo conoce. Pero ¿cuál era el significado? ¿Cuál era esa interpretación? Entonces, de ese número, justamente el 55% decía que estaba relacionado con el empleo de los bioinsumos, justamente como un proceso de sustitución de insumos. Pero además, un 41% nos decía que la agroecología es una producción natural, porque no se emplea químicos. El 39% lo relacionaba con que la agroecología es la producción, el acceso y el uso de alimentos sanos, ¿no? Un 20% nos decía que agroecología es manejo tradicional, como lo hemos hecho, como nuestros abuelos, que implica la rotación de parcelas, que implica variedades nativas, ¿no? Un 9% introducía este concepto de que es agroecología proteger el medio ambiente, ¿no?, todo el entorno. Y un 7% decía
Además, la agroecología para nosotros es diversificación de cultivos, de alimentos, de iniciativas, ¿no? ¿Y qué significaba para ellos transición agroecológica? ¿Cómo lo interpretaban? ¿No? Desde su lectura, para ellos ciertamente es un cambio, ¿no? De un punto a otro. Y la pregunta que les hicimos, y bueno, ¿de qué situación a qué situación quisieran ustedes cambiar? ¿No? De esta situación nos decía que evidentemente hay una crisis del agua, hay sequía, hay escasez y eso afecta, un efecto dominó en lo que es también las personas, la agricultura y los ganados. Los suelos son variados y están deteriorados. La tenencia de tierra es variable, hay malas prácticas, todavía hay gente que usa agroquímicos. La vida es sencilla, lo suficiente para comer, ¿no? Las personas además nos destacaban que las personas somos diferentes. Hay miramientos entre los agricultores y eso deteriora las acciones colectivas, ¿no? Hay problemas vinculados a lo que es tierra, a lo que son los liderazgos y principalmente que tienen poca economía. ¿Hacia dónde quieren transitar? Precisamente es tener disponibilidad de agua para los diferentes usos, ¿no? En una comunidad Villa Anta nos decían, miren, ustedes nos pueden hablar de prácticas, nos pueden hablar de, pero no tenemos ni agua para tomar, tenemos lo mínimo para cocinar. Ni siquiera para lavar la ropa o el aseo. Podemos hacer bioinsumos, pero necesita agua. Y nuestras parcelas están alejadas, no podemos cargar agua, ¿no? Entonces, era complejo, ¿no? Quieren tener suelos agrícolas mejorados, no usar agroquímicos, ¿no? Que hayan además alternativas tecnológicas para reducir el esfuerzo físico, ¿no? Gente más animada y unida. Quieren ver más jóvenes y que esos jóvenes también ocupen situaciones de liderazgo, roles de liderazgo y que haya diversificación económica. Entonces, el otro resultado es que cuando hemos hecho ese diagnóstico territorial, hay un patrón en las comunidades y ese patrón significa que hay un manejo zonificado de la ocupación y el uso del territorio, pero que eso responde a la aptitud de los suelos y la organización de acciones colectivas. Chigani Alto tiene 4 zonas. Villa Anta, 3 zonas y Cebollullo, 3 zonas, ¿no? Chigani Alto es mucho más específico, tiene una zona de pastizal, la más grande, una zona que es de protección ambiental, una que es una zona agrícola y la cuarta que es una zona mixta, donde viven y también producen. Pero en Villa Anta es distinto, las familias están dispersas en las 3 zonas y pueden producir en las 3 zonas, ¿no? Lo mismo que en Cebollullo. De los resultados que encontramos justamente del diagnóstico territorial, que hemos evaluado 19 variables, 10 en suelos y 9 en cobertura vegetal, ¿no? Hemos encontrado, este es el caso de Chigani, y allá la síntesis justamente que el de la evaluación. Chigani Alto, por ejemplo, el 44% de la evaluación están en una situación de buen estado, pero hacia abajo están en una situación regular y mala. A diferencia de Villa Anta, que solamente el 22%, ¿no?, de las variables evaluadas en 21 puntos de muestreo, solamente 22% está en estado bueno. Y cuando hablamos de parcelas, y acá solamente estoy mostrando el dato específico de materia orgánica total, ¿no?, hay problemas justamente en Villa Anta. Sus suelos están deteriorados, no hay este tema de retención de humedad o actividad biológica principalmente. Entonces, en estos contextos, ¿cuáles son los drivers que impulsan las transiciones agroecológicas? Y es en base a sus necesidades productivas y económicas. Chigani Alto, frente a ese tema de migración laboral temporal, agua de riego limitada, suelos pobres y heladas, lo que han priorizado como visión de transición es avanzar hacia una diversificación productiva y económica, y para ello las prácticas que han priorizado son esas, ¿no?, relacionadas con cosechas de agua, bokashi, lombricultura, plantines forestales y frutales, cuyes, apicultura y feria agroecológica, ¿no? Villa Anta, al tener agua limitada para consumo humano y porque hay una migración fuerte y además de sus suelos pobres, su prioridad para ellos es una estabilización productiva en condiciones extremas. Para ellos es clave cosechar agua y agua de lluvia porque no tienen vertientes, ¿no? Y si hay algún pozo de agua, el agua realmente es de mala calidad, es agua salada, ¿no? Los alimentos son de otro sabor, ¿no? Bokashi justamente para mejorar sus suelos, ¿no? En Cebollullo, plagas y enfermedades y porque tienen costos altos al usar insumos externos. Entonces, su prioridad, sustitución de insumos y diversificación
a través de bioinsumos, plantines y apicultura, ¿no? Entonces le voy a pasar ahora a Renato. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, otro hallazgo sería que las acciones colectivas para las transiciones agroecológicas en territorios comunales y parcelas son diferenciadas y están relacionadas con los roles tradicionales, capacidad organizativa y beneficios expectables. En este sentido, hemos trabajado a diferentes niveles según el tamaño de la organización. A nivel comunal, que tiene una atribución de gestión de bienes comunes, agua, pastizales, tierras colectivas, el mecanismo para la acción colectiva suele ser la MINCA, que se refiere a los trabajos comunales. Y aquí el driver principal es el acceso al agua. A nivel asociativo, que son las organizaciones que se conformaron en las comunidades en base a las RAIs, su atribución son innovaciones agroecológicas a nivel de parcela y de predio. Y el mecanismo ha sido a través de las redes de agricultores investigadores y dentro de estas redes también recurrieron a mecanismos sociales de reciprocidad presentes en las comunidades como el AINI para suplir, digamos, la ausencia de mano de obra durante la elaboración de prácticas agroecológicas. A nivel familiar, su atribución es la adaptación de mano de obra. En este caso, debido a la migración en varias comunidades, mujeres y adultos mayores asumen liderazgos y acciones, aunque implica mayor carga de trabajo y esfuerzo físico. En este caso, el mecanismo es la necesidad de innovaciones tecnológicas para suplir esta ausencia de mano de obra suficiente. Después, hemos visto que los agricultores que se identifican con los objetivos de las transiciones agroecológicas, es decir, los grupos de trabajo, ven la necesidad de organizarse y formalizarse. Formalizarse tiene varias ventajas. La construcción de una identidad, que implica el manejo de un discurso. Una estructura organizacional, que usualmente se suele construir equivalente a la estructura comunal. Reglas de juego, que implica un estatuto y reglamentos que establecen la membresía, obligaciones y beneficios de los miembros de estos grupos. Ser reconocidos dentro de su comunidad, porque estos grupos se conforman con la aprobación de las autoridades locales. Y la capacidad de diálogo y articulación con otros actores. Ahora, en cuanto a la elección de líderes dentro de estas asociaciones, se consideran sobre todo tres elementos. La capacidad de convocatoria, que están en función de las habilidades del productor en cuestión, el capital simbólico que éste tenga, que inclusive puede ser un prestigio heredado, si es que es una familia reconocida dentro de la comunidad, y sobre todo la permanencia en la comunidad. Era necesario que los líderes de estos grupos vivan permanentemente en las comunidades. Con la figura de los residentes, que son los que ya han migrado y tienen una relación más esporádica, no podían constituir buenos líderes porque no podían estar permanentemente. Ahora, la motivación inicial para las transiciones agroecológicas es la mejora en seguridad alimentaria, es decir, el acceso a alimentos sanos. Pero su sostenibilidad se relaciona con las oportunidades de generar ingresos. Es decir, inicialmente el interés se da por la compatibilidad con la racionalidad andina, por el hecho de no depender de insumos externos, en este caso de acceder a mayores recursos dentro de las comunidades, y por el acceso a alimentos saludables. Ahora, las necesidades económicas de las familias exigen retornos por el tiempo y recursos invertidos en las transiciones agroecológicas. Y eso se configura en dos modelos. En el caso de las comunidades cuya producción está dirigida al autoconsumo, la diversificación productiva es una oportunidad para generar ingresos complementarios en este caso, pero también constituye un desafío. Y en el caso de las comunidades que están vinculadas al mercado, que tienen una producción más intensiva, como era el caso de Cebollullo, en nuestro caso, la premisa es la reducción de costos y el manejo sostenible de su base productiva, es decir, el agua, el suelo y la planta. Ahora, el cambio inicial de actitudes de los agricultores ocurre cuando los beneficios de las prácticas agroecológicas son tangibles y comprensibles en su contexto productivo y sociocultural. Aquí hemos tomado una muestra de 87 productores repartidos entre las diferentes comunidades de una línea de base de las prácticas realizadas y una línea de salida con toda la batería de prácticas que se realizó con ellos. En este caso, un 87% estuvo
interesado en actividades relacionadas con el agua, por la satisfacción de necesidades básicas, y de hecho el agua es el principal motor de acción colectiva a nivel comunal. Las acciones colectivas o los mecanismos de reciprocidad como el AINI ayudan a reducir el esfuerzo físico de adultos mayores y mujeres. En este caso es compatible con la racionalidad andina. La mejora de capacidad productiva, suelo, plantas. Esto se basa en la observación de los resultados. Por ejemplo, destacaban el hecho de obtener un producto que se veía mejor, que tenía mejor tamaño, que tenía más resistencia a enfermedades. La inclusión de miembros de la familia, porque en este caso los grupos de trabajo no estaban restringidos a un representante por afiliado, como suele ser en la estructura comunal, sino que estaba abierto a que ambos miembros de la pareja o hijos menores puedan ser miembros activos dentro de los grupos y recibir los insumos con los que se manejaba. Perdón, ¿Sí? ¿Puede aclarar a qué pregunta está respondiendo? ¿Es la satisfacción o la visualización de ese área de trabajo? Sí, estamos viendo cuáles han sido más o menos cómo se han configurado estas prácticas, a qué intereses respondían. Continuando con esto, las motivaciones personales y colectivas, en este caso factores como la salud familiar, la reducción de gastos y la recuperación de prácticas tradicionales, impulsan una reflexión que facilita el cambio de actitud. Esto lleva a una retroalimentación positiva. Al ver los resultados, los agricultores fortalecen su compromiso, confianza y continuidad con las prácticas. Luego, existe una lógica de reciprocidad. La agroecología se sostiene no solo por su efectividad, sino por su relación ética y espiritual con la tierra. Por ejemplo, una cita que nos gusta de un líder de un grupo era cuando mencionaba que así como nosotros dañamos nuestros cuerpos con gaseosa, en este caso con refrescos como Coca-Cola, digamos, no podíamos dañar nuestros suelos, es decir, la madre tierra, con químicos. Hacía esa conexión y mencionaba que si se daña la madre tierra, con el tiempo no va a haber nada. Es decir, que vamos a perder nuestros suelos y que no era justo dañar así la madre tierra. Entonces había una conexión ahí con la cosmovisión local. Luego, en cuanto a las autoridades, el cambio de actitud estaba relacionado con la edad, con la permanencia y el nivel de conflictividad. Las autoridades y esta dinámica era en función de tres factores. En este caso me estoy refiriendo a las autoridades comunales, no la de los grupos. En este caso, las autoridades que eran permanentes, es decir, las que estaban permanentemente en la comunidad, eran percibidas con mayor dinamismo que las residentes. La edad de las autoridades era otro punto importante, porque se esperaba una dinámica menor si es que la autoridad en cuestión era un adulto mayor. Y luego la capacidad de respaldo veto. Estas características configuraban 4 escenarios cuando desarrollamos las prácticas. Era apoyo, promoción, indiferencia o bloqueo. En este caso, si es que la autoridad en cuestión residía permanentemente en la comunidad, por ejemplo, y era un adulto, no adulto mayor, solo adulto, y no era conflictivo, era una situación de apoyo. Al contrario, si era un adulto mayor que era conflictivo, había una situación de indiferencia hacia las prácticas. En cambio, si eran residentes, usualmente era una relación de indiferencia la que se establecía con los grupos de trabajo, porque no estaban muy involucrados en el desarrollo de actividades. Ya. También que tensiones preexistentes pueden limitar los procesos de acciones colectivas para las transiciones agroecológicas. En cuanto a la coordinación y redefinición de roles, las nuevas prácticas requieren acuerdos colectivos, lo que visibiliza desigualdades en trabajo, acceso a recursos y liderazgo. Esto dentro de los grupos de trabajo. Luego hay límites organizativos. Debido a la coordinación que exige el trabajo colectivo entre agricultores, se evidencian debilidades en la toma de decisiones y una alta dependencia de liderazgos individuales. Luego había tensiones productivas. El cambio hacia bioinsumos genera conflictos cuando los resultados agroecológicos no responden a expectativas económicas inmediatas. En este caso, dado que el efecto tardaba un poco en venir, esto podía generar escepticismo con las prácticas realizadas. Y finalmente, conflictos por recursos comunes. La gestión agroecológica de agua y tierra expone disputas que pueden estar implícitas o subyacentes sobre el acceso, control y beneficios de los recursos naturales dentro de la comunidad.
Ahora, en cuanto a conclusiones, hemos visto que la generación de ingresos son necesarios como base de la sostenibilidad. La agroecología debe responder también a las necesidades económicas. Las transiciones agroecológicas son también estrategias de adopción socioeconómica. Esto responde a una racionalidad pragmática. Luego, la agroecología se desarrolla bajo condiciones de presión estructural. Las familias se enfrentan sobrecarga de trabajo, escasez de tiempo y abandono estatal, lo que limita la implementación sostenida de las transiciones agroecológicas. Luego que existe una compatibilidad cultural, pues la racionalidad andina se alinea con los principios agroecológicos a través del capital social y la reciprocidad. En este caso, la racionalidad andina es compatible con principios de la agroecología porque no implica una ruptura conceptual muy fuerte con la racionalidad local. En este caso, por ejemplo, el hecho de que haya mecanismos de reciprocidad a lo que los productores puedan recurrir ante conflictos, por ejemplo, falta de mano de obra o algo así, es un punto de partida mucho más alto que no requiere de una transformación conceptual muy importante para poder realizar la transición agroecológica inicialmente. Y finalmente que existe una relación desigual con el mercado, que la agroecología mejora la producción pero no garantiza autonomía económica si el mercado impone precios y condiciones de venta. Gracias. Para ir cerrando, los principales aprendizajes de este proceso que hemos emprendido estos 3 años es que sí hay evidencias diferenciadas dentro de esos 2 tipos de agroecosistemas que nos mencionaba Renato. Los de seguridad alimentaria, su prioridad es tener soberanía alimentaria, es decir, no depender ni de insumos externos ni de alimentos, porque justamente están situados en poblaciones alejadas de los centros urbanos, no pueden justamente acceder a alimentos que puedan diversificar su dieta. Pero para aquellos que son intensivos para mercados, básicamente su premisa es reducir costos, pero también contar con prácticas que les permita mantener su base productiva, pero principalmente optimizar recursos y tiempos. Cuando nosotros hemos implementado este tema de probar con ellos el bokashi, probar el compost, básicamente ha sido un fracaso. No han podido justamente emprender estas 2 prácticas por el tiempo que exigía y por el esfuerzo. Entonces ahí la propuesta era ver qué innovaciones más se podría trabajar, ¿no? Y las ferias agroecológicas, que está presente justamente en estos espacios, en diferentes, no solamente allá en Bolivia, es un dispositivo social y político para motivarse como agricultores, pero también motivar a sus pares y autoridades, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles serían las acciones futuras a partir de este proceso? Es nuevamente justamente codiseñar con los agricultores estas innovaciones tecnológicas que están demandando y herramientas, claro, que respondan justamente a la escasez de mano de obra y esfuerzo físico. Investigar nuevas alternativas para trabajar este tema de lo que es la salud de los suelos en estos sistemas intensivos. Ver un monitoreo participativo de las fuentes de agua, es decir, este tema de cantidad, calidad, el uso, las reglas, es importante porque básicamente los territorios, como lo decían en las anteriores presentaciones, el agua es una cuestión clave para ver justamente el dinamismo social, ¿no?, y productivo. Evaluar una estrategia de fortalecimiento de las transiciones agroecológicas a las organizaciones a partir de estos drivers que hemos encontrado en sus predios y en sus fincas, porque es un proceso largo, no es un proceso de corto plazo. Y finalmente, creo que más allá de tener estas acciones en los territorios, es necesario conectar, crear redes, ¿no?, que permitan justamente a los agricultores identificarse en diferentes espacios territoriales donde están trabajando las transiciones para compartir sus experiencias, sus hallazgos, sus fracasos y con ello además puedan también construir estos componentes sociopolíticos, es decir, avanzar hacia una comunicación para y entre agricultores. Gracias. Primero, felicidades por la presentación, me gustó mucho. Y coincide, veía la presentación y veía especialmente la primera parte de definiciones, de resultados,
y me recordaba mucho lo que hicimos, Cristian, lo que hicimos en Sama el primer año, el poder definir, encontrar estos vínculos, estos nexos, y era exactamente casi lo mismo en estos resultados. Entonces, eso me interpela y me lleva a preguntarme, y tal vez a preguntar a todos los participantes aquí, ¿cuál es esa interpretación que le damos a esas definiciones? O sea, eso es claro, lo que significa en este corte de tiempo, lo que significa la agroecología o la transición para las y los agricultores. Pero ¿de dónde salen esas definiciones? ¿Cómo se han construido hasta ese momento esas definiciones? ¿Son construidas por ellos mismos o también responden a influencias externas como nuestro propio trabajo? Porque muchos de nosotros no estamos como un solo año en una comunidad, sino estamos varios años. Y nosotros hicimos un pequeño mapa cronológico en Sama, el primer año, y lo comparamos con estas respuestas y coincidía, porque los primeros años nos enfocamos en luchar contra los agroquímicos, el siguiente año nos enfocamos en aumentar esa posibilidad de que se pueda generar ingresos, el siguiente año nos enfocamos más en alimentación y así posteriormente. Entonces, coincidía mucho con esta línea cronológica, ¿no? Entonces, yo siento que ha sido una construcción, no sé si llamarle colectiva, bilateral, de estas definiciones de agroecología y transición. Por otro lado está el tema de las poblaciones que ven la agroecología como agroecosistemas relacionados con la seguridad alimentaria, y eso me hace pensar si eso también responde a que estas poblaciones basan su alimentación, el autoconsumo está basado en su producción, entonces hay una relación más directa entre la comida y la producción. Y también me hace pensar en lo que hablaban sobre el agua, ¿no? Nosotros hemos presentado hoy, y les comentaba a algunas personas, que hemos pasado nuestro proyecto de ser mercados y agua a solamente agua, porque no podíamos avanzar en un componente, porque la gente decía no tenemos excedentes, ¿qué vamos a vender si no tenemos agua? Entonces, me pregunto también si será necesario incluir en todos los proyectos el tema de agua, será un tema transversal, porque el cambio climático nos está ganando y como resultado frecuentemente tenemos la escasez de agua, y mucho más en la zona andina. Y al final hablaba Renato sobre presión estructural, y me hace pensar, nosotros estamos también en un proceso de sistematización y estamos haciendo una publicación sobre estos procesos de agricultor investigador, y nosotros le hemos llamado resistencias, y dentro de esas resistencias hemos encontrado dos grupos que ustedes han mencionado, y una de ellas que quería agregar es la agencia y la capacidad de gestionar el riesgo en una resistencia interna, ¿no? A veces no avanzamos en la transición porque los agricultores, las agricultoras no tienen los recursos, sí, apuestan por hacer agroecología y eso representa una gran pérdida porque el cambio climático, etcétera, hay factores que están influyendo, entonces es más difícil que puedan transicionar porque no están listos para enfrentar estos cambios drásticos o este riesgo. Y por otro lado también esas resistencias externas, por ejemplo, políticas locales que nos han jugado en contra de nosotros. En el territorio promovíamos agroecología mientras la municipalidad, la gestión actual, daba bonos para los agricultores, es decir, les decía, te voy a devolver el 80% de tu factura en la compra de tus agroquímicos. O sea, indirectamente están promoviendo el uso de agroquímicos, ¿no? Y eso sería todo, gracias. Quedó largo, Bien, tenía por acá dos manitos levantadas, ¿no? ¿Está clara la pregunta para el equipo? Era más comentario, ¿no? 3 preguntas. Bien, se inspiró. Bien, vamos con los siguientes. Respondemos de esa y luego las siguientes, ¿eh? Sí, por favor. Bueno,
Evidentemente, nosotros hasta antes de esta fase, el agua no era una prioridad, porque estábamos impulsando otras prácticas, ¿no? Pero cuando hemos empezado a hablar de territorio y empezar este tema, ¿qué significan las transiciones agroecológicas? Como les mostramos, era pasar de una situación donde estaban en situación vulnerable, ¿no? No solamente ambientalmente, sino socialmente y económicamente, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacemos para avanzar? Entonces, las respuestas son necesidades prácticas. Y en Villa Anta fue mucho más drástico. No podemos avanzar si no tenemos agua. Es una cuestión de dignidad, es una cuestión de derecho, ¿no? Y cuando hacíamos una revisión de los principios agroecológicos de TEIP, de la HLP, sí está el agua, pero no está considerado explícitamente, está subsumido, digamos, dentro de los principios, pero a partir de lo que es un uso eficiente, sistemas de microrriego, dice, ¿no? Pero no se discute y no está visible la parte de cómo hacemos este tema de disponibilidad y el acceso al agua, antes de pensar en el uso eficiente, ¿no? Entonces, eso es algo que debe tal vez trabajarse hacia adelante, ¿no? Cuando vamos avanzando en estos temas, por ejemplo, en el discurso y en las acciones que implementan los agricultores, por ejemplo, para nosotros fue interesante este tema de que las mujeres han impulsado más por este tema de agrobiodiversidad y diversificación. Los varones pedían, por ejemplo, veamos iniciativas de forestación, árboles, pero las mujeres lo que pedían eran árboles frutales, que era otra concepción, porque donde decían no teníamos ni acceso a frutas por la distancia, por la dispersión, etcétera, queremos algo. Y estaban hablando justamente de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, parte justamente por la necesidad de reflexionar de que para empezar las transiciones agroecológicas, hablando más allá de las prácticas, implica también la satisfacción de sus necesidades más básicas, ¿no? Entonces, que no ocurre, eso ocurre en situaciones como el caso de Villa Anta, digamos, que están en esa altitud, dispersos, alejados, ¿no? de todo eso, ¿no? Y además, no sé, el otro día conversábamos, si bien puede haber pozos de agua, Villa Anta tiene otra situación vinculada a su territorio. Hay metales pesados, o sea, no es por minería, sino es por la propia naturaleza del territorio, que hace que la poca agua que haya, o sea, no sea de calidad, ¿no? Entonces, ahí repercute nuevamente en afectar los medios de vida de los agricultores, ¿no? Hasta ahí, tal vez haya obviado algunas de las respuestas, sí. Vale, bueno, venga. Dos, bueno, más. María, definitivamente creo que tenemos muchas coincidencias. La agroecología es todo lo que han mencionado, el cuidado de las bases productivas, la transición de lo químico a lo ecológico y demás prácticas. Yo he notado alguna inquietud en la presentación. Nuestra cultura andina tiene una cosmovisión amplia. Y Perú, Ecuador están creo que en la misma, con la misma rutina, ¿no? No he notado, no he visualizado, por ejemplo, los saberes y conocimientos ancestrales, que es muy importante en la cosmovisión andina, al margen de ser importante toda la transición agroecológica, muy importante. Ya, como un ejemplo, se ha estado usando, por ejemplo, las fases lunares, que no es una ciencia reciente. No es reciente, eso viene desde añadas atrás, ¿ya? Y no sé cómo están fortaleciendo con el proyecto los conocimientos ancestrales, no sé si están revalorizando, porque de un tiempo a esta parte esos conocimientos están perdiéndose con la globalización y la tendencia a un mundo que cambia, ¿ya? Entonces no lo he notado, no sé si tal vez será para posterior proyecto que lo van a implementar los conocimientos ancestrales. Okay. Gracias, María. Yo tengo una pregunta. Han hecho el trabajo en 2 comunidades del altiplano y uno en cabecera de valle. Pero me voy a referir al del altiplano. Has mostrado las características que los agricultores tienen pequeñas tierras para cultivar. A la vez se cultiva una sola vez al año. Pero mencionaste que los agricultores quieren que los jóvenes que han migrado vuelvan. Mi pregunta es, ¿qué tierra van a recibir?
o para qué quieren que vuelvan los agricultores, los jóvenes? Respondo la… Sí, te invito igual a ser breve para tomar todas las preguntas. Ok. José Luis, cuando tú hablas de los saberes locales, lo hemos abordado en unas anteriores fases del proyecto. Hemos trabajado mucho en este tema de lo que es, por ejemplo, la observación de los indicadores naturales. Producto de ese proceso, les comentaba, hemos generado herramientas como el Pachagrama, que ahora está en su versión digital. Entonces, sí hemos considerado ese proceso. Eliseo, ciertamente ese es el sueño de la transición, que vuelvan los jóvenes. Sí hay un problema por este tema del minifundio, pero cuando hemos hecho esta dinámica de cómo volverían los jóvenes, y vuelven los jóvenes a ayudar a los papás en las labores agrícolas, pero no precisamente para heredar más la tierra. Ellos están viendo formas donde la tierra no sea, digamos, una condicionante, sino ver otro tipo de emprendimientos, ¿no? Este tema, cuando tuviste los cuyes, eso no es algo que necesite gran cantidad de tierra, o ver este tema de apicultura, o hasta nos han propuesto los jóvenes, veamos formas de producir hongos comestibles, pero que les implique, digamos, la forma de generarse ingresos alternativos, ¿no? Y ahí en este momento el planteamiento y la reflexión de las comunidades es cómo motivamos, quieren que vuelvan y quieren que sean además líderes de este proceso. Entonces están en un análisis, yo diría, de un punto de inflexión, ¿no? Okay. Gracias por la exposición, ha sido realmente muy, no sé, coincidente con tantas cosas que tenemos, creo, entre los países. Mi pregunta iba más con respecto a la metodología de acción colectiva. Quería saber si habían llegado a definir como conceptos o principios de acción colectiva, ya que mencionaron a Armstrong, y si por ahí habían llegado como a relacionar algunos principios de Armstrong con eso, y si dentro de la metodología para medir un poco esto de la acción colectiva, porque obviamente es muy complicado, habían utilizado juegos económicos. Gracias. Gracias, Renato y María. Súper interesante. Y relacionado a la pregunta o el comentario de la compañera, en el marco que ustedes mencionaron, el primer paso es como ponerse en la misma página y explorar el lenguaje entre los diferentes actores que han tomado la decisión de este proceso de transición. Y quería preguntarles si ustedes hicieron eso con las comunidades y si surgió como una negociación de cómo se iba a hacer el trabajo. Gracias. Ya, bueno, respondiendo a la pregunta inicial, sí, justamente la construcción de un marco para abordar la acción colectiva ha sido como las discusiones principales del primer año. De Ostrom nos interesaba el concepto relacionado al manejo de bienes comunes, digamos, igual porque había conceptos de acción colectiva que son bastante generales, ¿no? Como la acción que realiza cualquier grupo en función de un objetivo. Entonces necesitábamos aterrizarlo a las características de los contextos de las comunidades, ¿no? Ahora, en cuanto a lo de juegos didácticos, creo que era algo… Lo que hicimos fue más, y un poco respondiendo a la siguiente pregunta, ya que se hacía como talleres participativos iniciales, donde en función de las necesidades, digamos, más urgentes en las comunidades, era que se establecía una agenda de trabajo. Por eso era importante, digamos, en una fase, aterrizar a cuáles eran los conceptos que se asociaban a transición agroecológica. En este caso, salud del territorio, alimentación más sana, mejores productos, y en base a eso es que se ideaba conjuntamente, digamos, con los grupos de trabajo, una agenda de prácticas agroecológicas o de gestiones que pueda atender esos temas. Entonces, y en función de eso, ir viendo cuáles iban a ser los mecanismos que iban a viabilizar estas prácticas. Y también iban a viabilizar, digamos, el hecho de que se las aborde de una manera más colectiva. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por la presentación. Yo quería preguntarle un poco más sobre el agua. Mencionaron que hay metales pesados, ¿no? Y
Bueno, hace un tiempo estuve también al otro lado del Titicaca, por el lado peruano, y el mismo problema, ¿no? Y mencionaron también que están pensando en riego, ¿no? Entonces, ¿cómo van a regar, ¿no? Con agua con metales pesados, ¿no? Ante eso, ¿hay alguna acción más organizativa que exija al Estado primero determinar las fuentes, ¿no? Y luego ver algunos mecanismos, ¿no? Y luego mencionaron también la reforestación, ¿no? Ayer justo en FONAG, conversando con el coordinador, el secretario técnico, ¿no? Nos mencionaba cómo ahora ellos también están quitando una de las especies de Polylepis, ¿no? Porque es también exótica dentro del ecosistema porque ha sido introducido, ¿no? Entonces, yo vi también en el lado peruano que estaban introduciendo esa especie de Polylepis. Voy a leerte una más, les voy a leer una más de nuestra audiencia virtual. Sí, en las propuestas de investigación y transferencia de tecnología se está considerando el arte y se está considerando la cultura financiera. Esas podemos responder, gracias. Bueno, respondiendo a Cristian, el tema de que el propio territorio tiene, digamos, este tipo de minerales y metales pesados, etcétera, es más en el territorio de Villa Anta, ¿ya? Nosotros hemos participado hace unos años de la presentación de los resultados que hizo la Universidad Mayor de San Andrés a través de su Instituto de Ecología, que hicieron análisis a partir de las aguas superficiales y subterráneas, ¿no? Y presentaron esos resultados y justamente les compartieron también a la organización. Sin embargo, después de eso nosotros queríamos un poco más los resultados, pero no nos ha sido posible hasta ahora que nos puedan justamente compartirnos esos documentos como tal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si la propia población nos decía, miren, tenemos un 21 río que está allí a kilómetros y la verdad, como mujeres tenemos que caminar 2 horas y 3 horas llevando nuestros bidones y traer esa agua, que no es agua limpia, pero la única que tenemos. Y alguna de las familias tiene un pozo o 2, ¿no? Que son aguas saladas con pH a 8, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, la opción fue cosechar agua de la lluvia. Y esa fue la opción, la alternativa que encontramos, cosechar agua de la lluvia, ¿no? A través de la construcción de tanques de ferrocemento. Entonces, las familias han empezado también a partir de la experiencia a ampliar a un tanque o ampliar a 2 tanques. La idea es que esa agua supla justamente en los periodos de escasez hídrica. Entonces ellos han tenido que en el proceso hacer su raíz de ver ese tanque de agua con 3.500 litros, a cuántos miembros alcanza, según el número de usos, ¿no? Según el número de miembros de familia. Entonces hay familias que tienen 1 miembro, hay familias que tienen 6 miembros, o además solamente era para cocinar los alimentos, pero algunos han hecho para lavar la ropa, o algunos, por ejemplo, para una práctica que dijeron vamos a hacer lombricultura, pero eso también necesita agua. Hacer los bioinsumos necesita agua, ¿no? Entonces ellos han ido trabajando esa alternativa. O el tema de cosechar para su ganado los reservorios de agua, ¿no? Ese es el esfuerzo que están haciendo. No necesariamente otros pozos, no hay más fuentes de agua, ¿no? En arte. Ya. Bueno, en lo de cultura financiera era porque sí se notaba en el desarrollo de los grupos de trabajo la necesidad de fortalecer capacidades de gestión, ¿no? En este caso, manejo de resolución de conflictos, un poco gestión financiera, también énfasis en formación de liderazgo en este caso, porque en algunas ocasiones, digamos, la organización y respuesta tradicional no era suficiente, y justamente en talleres participativos de reflexión con los productores, digamos, ellos mismos señalaban la necesidad de que también sean capacitados en estas áreas, es decir, no solamente en prácticas productivas, sino en fortalecimiento de capacidades, ¿no? Rápidamente, sí, ha sido una iniciativa propia de ellos. Ese es el arte que han trabajado en su centro artesanal de bioinsumos, ¿no? A partir de pinturas, iniciativa propia de las organizaciones, de visibilizar, ¿no? Ya, muy interesante el tema. Me gustó las presentaciones, solamente que a mí siempre me deja un gustito
a inconformidad algunas cosas. Porque cuando hablamos de las transiciones agroecológicas en un mundo que ha sido puesto como ejemplo de lo que es la agroecología, la sustentabilidad a través de los años, yo no sé si cuando estamos enfocando allí con tanto énfasis es un tema más de lo que nosotros consideramos pobreza, pobreza de recursos fundamentalmente, o qué estamos haciendo, y si estamos hablando de modelos de influencia para forzar, dinamizar la transición agroecológica, estamos mirando ¿cómo se llama?, en la dirección correcta. O sea, mi pregunta es, los sectores medios de la agricultura que causan la mayor parte de los problemas ligados a medio ambiente, ligados a la desigualdad, los grandes, ¿qué piensan de toda esa cosa? Pues ellos están mucho más ligados a los temas de costo y a los temas de reducir esfuerzos. Y nosotros miramos a los pequeños y a donde hay todas estas nuevas prácticas que se va a hacer bocachi, es tremendamente intensivo. Entonces, hay feminización del campo, despoblación de gente joven, etc. Y nosotros medimos y estamos absortos en ese proceso para ver si las cosas van a cambiar en ese marco. Entonces mi pregunta es, ¿cómo entendemos, digamos, las dinámicas en los territorios? ¿Cómo podrían ser catalizados para cambios mayores? Cuando tú sacas el concepto de pobreza occidental de la mesa y miras a los actores en su interrelación cotidiana. Otra pregunta o comentario para que tomemos estas últimas dos. ¿Sí? Buen Diego, y con esta cerramos. ¿Sí? Pensé que era el buen primero. No, solo es algo rápido. Estaba pensando cuando pusieron los cuadros de las 3 comunidades y me llamó la atención que las 2 altas sobre los 3000 eran como problemas más de enfermedades. La otra que está con hortalizas, ciclos rápidos y todo, enfermedades y plagas. Entonces pienso, no sé si ven como mucha diferencia en cómo influyen justamente las acciones colectivas, la presión del mercado sobre la comunidad que está más abajo. Pienso que es más lento este proceso de transición agroecológica. No sé si se han dado cuenta un poco de eso. ¿Ustedes tienen apreciaciones? Una rondita de respuestas de ustedes. También haciendo referencia a una gráfica sobre las 3 comunidades, era interesante la que mostraba como cobertura de suelo, degradación de suelo. Se notaba diferencias importantes entre las 3 comunidades. Yo me preguntaba si ustedes, primero si eso fue línea de base o línea de salida. Y si fue línea de salida, si se ha identificado alguna relación causal con las actividades de la RAI o con niveles de capital social en las comunidades o cualquier otra cosa. Bueno, a la pregunta de Pedro, es una pregunta existencial para las transiciones agroecológicas y hasta dónde las impulsamos, ¿no? El discurso global tiene un peso específico para empujar estas, ¿no? Pero cuando tú ves este análisis desde lo que son las comunidades rurales, no están pensando en todo el bagaje, ¿no? Siempre discutimos un poco con Renato este tema. Pareciera que a los agricultores los viéramos como altruistas ambientales, ¿no? Proteger y proteger, ¿no? Y qué van a comer, de qué van a subsistir, de qué van a comer, ¿no? Cuando tienen también sus propias prioridades, ¿no? Entonces, justamente dialogando con ellos, también están preocupados porque Villa Anta, casi el 50% se ha ido porque no tiene condiciones, no tiene agua. Y esta organización ha tomado una decisión de vida de permanecer y manejar sus recursos para vivir. Entonces, son desafíos que también tienen ellos. Entonces, ¿cómo impulsamos con ellos a partir de su propia visión y sus necesidades el tema de las transiciones? Por eso les decía, son necesidades prácticas, todavía no son necesidades estratégicas, ¿no? Todavía esa es una discusión todavía que continúa, no hay una respuesta clara, ¿no? Diego, tu pregunta era…
disculpa, se me fue. Cebollullo, ¿no? Las dos primeras evidentemente tienen problemas climáticos diferenciados. Las transiciones a ellos es más gradual, es más lenta, ¿ya? Eso nos ha parecido en las dos, pero su apuesta, si queremos, es diversificar. En la de agricultura intensiva están más abiertos a ver opciones para hacer una transición. ¿Qué es lo que más les ha afectado con Cebollullo? Es este problema que hubo con Ucrania, ¿sí? El tema de los fertilizantes, se incrementó los precios, ¿no? Y cuando vinieron y nos dijeron, ustedes están con una propuesta, queremos probar esa propuesta, pero nuestra principal premisa es reducir costos. Y ahí empezaron. Empezaron ellos a usar más el tema de los bioles, el caldo sulfocálcico, el tema de los bioles, y gradualmente en el segundo año, tercer año, empezaron a ver los cambios. ¿Cuáles eran los cambios? Entonces, no eran lo que nosotros estábamos monitoreando, pero ellos nos decían, mire, nosotros hemos visto esto. Sin el proceso, cosechaba 10 ramos de cebollín. Con el proceso estoy cosechando 12 a 15 ramos de cebollín. Ese delta de 2 o de 5 para ellos era un beneficio, ¿ya? Pero además, como ellos entregan al mercado, ¿no? la intermediaria, ¿no? Que ahí no hay negociación de precios, los precios están establecidos, digamos, ¿no? La oferta y la demanda. ¿Qué es lo que notó esta señora? Que ese cebollín con las prácticas, ¿no? Tenía una menor perecibilidad. Era distinto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue generar más bien un tema de, ¿cómo le llamamos? De que el productor le entregue solo a ella ese producto. Porque ¿cuál es el riesgo de las intermediarias? Es que tienen que vender, si no se quedan con el producto malogrado. Entonces, este producto tenía menos perecibilidad, ¿no? Entonces, eso es parte de… Y Wayne, ahora sí me olvidé tú. Los resultados son línea de base. No, son línea de base. Porque era muy pronto, pero lo que hicimos con una raíz fue este tema de evaluar los cambios que estaban viendo con el tema de la aplicación del bokashi en sus parcelas. Porque los resultados había menor actividad biológica, menor capacidad de retención de agua. Al segundo año los cambios, hicimos una encuesta, no están acá porque es parte de otros, es que había notado cambios en que los suelos estaban más sueltos, había mayor actividad biológica, habían lombrices cuando no las tenían antes de, ¿no? Sí, en dos años. Y además habían producido, antes de este ciclo agrícola, los anteriores fueron 2 años de sequía y lograron producir. Entonces, eso impulsó a que Villa Anta, por ejemplo, tomara la decisión propia de que todos tenían que hacer su bokashi. El resultado inicial, la muestra, fueron 3 sacos, pero empezaron a hacer las familias 15 sacos, 20 sacos. Eso fue para nosotros interesante, digamos, haber tomado esa decisión a partir de los resultados que mostraron la raíz. De forma independiente, porque nosotros después hicimos la encuesta, cómo les había ido. Gracias por esta linda presentación. Todas van a estar los PPTs y los videos en el wiki, espero ya la próxima semana disponibles. Por favor, al colega de plataforma, si me ayuda proyectando el código, lo tienen también en el chat, su retroalimentación para esta presentación. Mientras tanto, el equipo de aliados puede empezar a instalarse, a organizarse. Gracias por sus aportes para Renato y para María, la retroalimentación en el ODK preparado por Carlos. A nuestra audiencia virtual pueden mantenerse en línea. Vamos a continuar enseguida en un par de minutos con la siguiente presentación.